Saludos mis queridos amigos, finalmente este es el primer episodio de su podcast favorito, El Che de la Derecha. Y te preguntarás, ¿por qué de la derecha? Pues nada, primero, para los que no me conocen, soy Che Julio Aparicio, abogado de profesión, pero realmente lo que me emociona y lo que amo es ser un empresario. Tengo muchos distintos negocios, he estado en muchas industrias y mi experiencia en esos negocios es lo que me lleva primero que nada, a hacer este podcast. Luego de que empiezo, me doy cuenta de que allá afuera están pasando muchas cosas que no me dejan estar cómodo. Y veo a mucha gente con mi voz allá afuera y según he ido hablando en otros podcasts, como el de Carlos Mercader y en la plataforma de La Diestra, que hay mucha gente, miles de personas como nosotros, que creen en lo que yo creo. ¿Y qué es el Che de la Derecha? El Che de la Derecha es un esfuerzo de este servidor de darle a ustedes una voz para los que les guste, pues lo que te acabo de hablar, tener tu negocio, aparte de eso ser un fanático empedernido de los deportes, que te guste el ala conservadora, que te guste que haya poco gobierno en tu vida, menos regulaciones, que el gobierno se entrometa lo menos posible en tu vida. Como te dije, que te encanten los deportes, yo soy mega fanático de los Celtics, fanático de los Red Sox, soy súper fanático de los Pittsburgh Steelers y los Buffalo Bills en el fútbol. De todo eso vamos a estar hablando en el Che de la Derecha. Pero desde el eyesight, desde la vista, desde cómo lo ve una persona conservadora, desde el punto de vista económico, moral y social. De eso se trata, de ser conservador en la vida, en todos los ángulos de la vida mientras lo pasas bien. Eso es el Che de la Derecha. Una persona, papá, un hijo, está preocupado porque allá afuera todo lo que se ve y todo lo que tratan de empujar es la izquierda, es lo liberal y en particular los medios. Y por eso me di a la tarea de sacar tiempo de mi vida para venir y hacer estos espacios aquí y como les dije con Carlos Mercader en La Diestra, para poner otro de punto de vista allá afuera. Que yo sé que hay muchos como tú y todos los que tú le recomiendas este podcast, a que le pido que le des like, subscribe y le des share para que otras personas que tú sepas que son como tú y que no se quieren beber el Kool-Aid, que nos quieren empujar allá afuera, quieren tener un punto de vista conservador, pasarlo bien y escuchar a una persona como yo que piensa como ustedes, hablar de distintos temas, como te dije, desde gobierno, política, deporte y una parte importante de lo que yo hablo, que es el Team Pecoche. El Team Pecoche es, para nosotros, mira, los que nos gusta comer, pues recomendarte sitios y comidas y platos para que mientras escuches este podcast puedas comer rico. ¿Dónde estamos hoy? Hoy estamos en Our House. Our House es uno de los negocios de los que soy dueño, junto a 3 personas más, Yacel Morales, Pedro Morales y Efraín Morales, que ya tenemos casi 2 años de este negocio, que es un sports bar en San Patricio Mall. Estamos aquí, te invito cuando quieras a que vengas a Our House, dice que escuchaste nuestro podcast y pide el nuevo menú. Ya llevamos 2 años, pero estamos estrenando nuevo menú. Así que uno de los sitios que vamos a estar transmitiendo es aquí en Our House, que es un lugar recomendado por Team Pecoche. Hoy quiero empezar por explicarte algo que quizás lo has escuchado durante esta campaña política, pero no tienes idea de lo que es, cómo se come, cómo se siente, qué significa. Y te quiero hablar de la libertad económica. Y tú dirás, ¿pero qué es eso? No lo cambies, eso es súper importante en tu vida. La libertad económica no es otra cosa que un estilo de pensamiento de cómo debe de ser la sociedad. No el gobierno, sino la sociedad. Y cómo corremos nuestra sociedad. La libertad económica está basada en el derecho tuyo a que tú tienes primero las decisiones sobre tu vida y sobre tus negocios. No el gobierno. En Puerto Rico, lamentablemente, vivimos una socialdemocracia. ¿Y qué significa eso? Eso significa que es el gobierno el que decide por ti, el que te impone taxes, el que te impone regulaciones, el que decide cómo debes de abrir tu negocio, cuándo debes abrir tu negocio, qué tipo de personas debes de reclutar en tu negocio. No por el contrario, sino que tú decides eso y el gobierno lo que tiene que limitarse es a meramente asegurarse de que tú no violes los derechos ni te interpongas en los derechos de las otras personas a hacer negocio. Esos son 2 estilos de mirar la vida y los negocios distintos. ¿Ves? Por eso la libertad económica está basada en tu libertad individual, en que tú eres quien decide cómo hacer tu negocio, cómo correr tu empresa, tu farmacia, tu pequeño, mediano o gran empresa, y no el gobierno. De eso se trata la libertad económica, de que el gobierno esté metido lo menos posible en tu vida, menos taxes, menos regulaciones y que seas tú el que puedas echar para adelante. Porque a fin de mes, ¿es el gobierno el que va y paga tu hipoteca? Te pregunto.
a fin de mes, cuando hay que pagar la escuela, cuando hay que pagar los carros, cuando hay que pagar el seguro, cuando hay que pagar la línea de crédito, cuando hay que pagar la nómina del negocito, el gobierno, si falta, ¿qué hace? Absolutamente nada, ¿verdad? Pues entonces, ¿por qué es que tiene que ser el gobierno el que decida? Y eso es importante que lo hablemos, porque en nuestra vida nosotros nos hemos despegado y hemos dicho el gobierno. Eso es el gobierno. El gobierno somos nosotros, gente. El gobierno somos tú y yo. Nosotros decidimos qué poder darle al gobierno. Y ya es hora de que nos demos cuenta de eso. No podemos seguir operando. Ay, el gobierno somos nosotros. El gobierno está basado en una constitución. La Constitución de Puerto Rico y de los Estados Unidos es una constitución que se llama de poderes delegados. Nosotros le decidimos qué es lo que el gobierno le vamos a delegar para que ellos hagan. Las funciones que tiene el gobierno, que no son más que seres humanos que están reclutados por nosotros, pagos por nosotros, con nuestros impuestos, para hacer unas funciones básicas, que al principio eran lo más sencillo, era la seguridad, era lo básico, la energía, la policía, la milicia. Eso se ha ido engrandando a una forma que ahora, hasta para tú abrir tu negocio, mucho más, cosas de tu vida, cosas como que qué tú quieres consumir en tu vida, qué medicinas tú quieres consumir en tu vida, está metido el gobierno. Porque poco a poco le hemos ido delegando, o muchas veces sin delegarle, el gobierno se ha abrogado esos poderes, que nadie le ha delegado. Pues en este podcast vamos a estar hablando de ese tipo de situación donde el gobierno se ha metido en áreas o que le hemos delegado mal o que no le hemos delegado y ha entrado el gobierno. Y es culpa también de nosotros mismos, porque la legislatura todos los días y todos los cuatrienios se radica cada vez que se surge un problema en Puerto Rico, vamos a hacer una agencia de gobierno o vamos a hacer un reglamento nuevo o vamos a meter al gobierno en esto. No, salvo ciertas excepciones, el gobierno no debe estar metido, debemos ser nosotros, los ciudadanos, los que estemos corriendo todas las partes de nuestras vidas. Solo ciertas partes que la sociedad debemos delegar esos poderes, como la milicia, por ejemplo, que yo creo que eso es indelegable, que debe ser, la milicia debe ser un poder del gobierno, para eso está la parte militar de Estados Unidos y de Puerto Rico, pues fantástico, eso yo no tengo problema. Pero hay un montón de cosas que uno dice, pero ¿y qué hace el gobierno? ¿Por qué yo tengo que pedirle permiso al gobierno para hacer lo que yo quiera con mi finca, por ejemplo? Después de que yo no me meta en la finca del de al lado, o que lo que yo vaya a cultivar en mi finca, o a desarrollar en mi finca, ¿por qué el gobierno me tiene que decir a mí qué yo tengo que hacer en mi finca, o en mi negocio, o en mi predio? O mucho menos dentro de mi casa. Eso no tiene que ver. ¿Por qué? Dime una razón. Si yo no estoy violando los derechos de los demás, ¿por qué el gobierno tiene que estar metido en mi vida? Esa es la métrica principal. Si yo estoy haciendo algo, una actividad, sea económica o no económica, que me place a mí hacerla, y yo no estoy violando los derechos de los demás, ni impidiendo que la sociedad funcione de manera ordenada, ¿por qué el gobierno tiene que intervenir? Esa tiene que ser la métrica que tenemos que empezar nosotros a que corra, y que los legisladores piensen antes y cuando radiquen un proyecto, cómo esto impide la libertad de mis ciudadanos, de mis representados. No puede ser radical proyectos de ley. Salió una portada hoy de que hay mucho tapón. Vamos a hacer una administración para, por ejemplo, la autoridad de carretera. La autoridad de carretera tiene el poder de decirle a los que van a desarrollar viviendas y proyectos en Puerto Rico por dónde hacer las carreteras, cuánto le va a costar, el impact fee, cuánto le voy a cobrar por haber hecho esa carretera que al fin y al cabo la está pagando él. Una autoridad de carreteras, tenemos un departamento de asuntos del consumidor, tenemos el departamento de la familia en Puerto Rico. Hay demasiadas agencias para un país con ya casi 3 millones de personas, porque se nos ha ido todo el mundo. Es demasiado grande nuestro gobierno, y es parte de este podcast del Che de la Derecha empezar a traer esa conversación en la que nos empecemos a concientizar de que es demasiado grande el gobierno y que lo que necesitamos es menos gobierno en nuestras vidas y más empresarios, más gente que innove, más gente que tome las riendas desde la empresa privada, sin las garras del gobierno, desarrollando una mejor sociedad. ¿Por qué? Y esta data la puedes buscar ahora mismo. Te invito a que mientras estés hablando conmigo en tu teléfono, en tu iPad, le des en Google libertad económica, jurisdicciones más exitosas alrededor del mundo y libertad económica. Y la métrica no falla. Donde más libertad económica hay y menos gobierno,
más exitosa es esa jurisdicción. Mientras menos libertad económica y más gobierno, más fracasa esa jurisdicción. ¿Cómo rankea Puerto Rico? De las peores en el mundo. ¿Cómo está Puerto Rico? En las últimas posiciones de todas las tablas del mundo. Y no porque lo digan las tablas, la evidencia es clara, se está yendo todo el mundo. De las pocas jurisdicciones donde más gente se va que llega. ¿Por qué? Porque aquí, y esto voy a plagiar a una persona porque no me puedo abrogar este hecho. Una muchacha, una empresaria, que en una actividad de la Small Business Administration le dieron un premio y dijo, y cito, en Puerto Rico se ha convertido ser empresario, ser comerciante en un deporte extremo. Es tan difícil. Y no es tan solo el gobierno con sus regulaciones y con sus reglas y sus leyes demasiado amplias. Es que hay taxes para todo. Para empezar un negocio te cobran hasta el alma. Te piden 1000 papeles, te los botan, te los vuelven a pedir. Tú le pides a una agencia un permiso y esa misma agencia te dice que busques permisos de otra agencia en vez de ellos hablar entre ellos. ¿Qué es eso? La mediocridad, la burocracia que hay en nuestro gobierno es demasiada. Al fin y al cabo, ¿qué tú quieres? Tú quieres tener tu propio negocio, no trabajar para nadie. Lo mejor que hay en el mundo es ser empresario, ser su propio jefe. Oye, y no tengo nada malo con el que trabaje para otro. Yo he trabajado toda mi vida dando servicios de abogado y de consultoría. Eso está fine. Pero las sociedades que echan para adelante tienen múltiple empresarismo. Tienen muchos empresarios, muchos pequeños comerciantes que echan para adelante. Y donde más hay de esa clase empresarial y que echa para adelante, es donde más exitosos son y donde menos intromisión del gobierno hay. Por eso, uno de los temas principales que vamos a estar discutiendo cada vez que salgan legislaciones, regulaciones e ideas despedernidas de más gobierno y de más regulación, aquí vas a tener una voz para lucharla. Además, desde el punto de vista conservador, soy una persona que creo en la familia primero que nada. Al igual que creo un poco gobierno, creo que la familia es un valor fundamental para que nuestra sociedad siga funcionando bajo ley y orden. De que en nuestro país se respete la ley, se respete el orden y no haya crímenes como estamos viendo, que ya la gente está viviendo con miedo. Y yo creo que el área fundamental, la piedra fundamental para lograr que vivamos sin miedo y que haya menos crimen, es los valores familiares. Eso es otro tema importante que vas a estar escuchando en este podcast y vamos a estar discutiendo cualquier asunto que yo piense que está metiéndose o interviniendo, discúlpenme, con la familia. Eso lo vas a estar escuchando aquí también. Eso es otro de mis valores fundamentales y del Che de la derecha. Aparte de eso, como te mencioné, nos encanta comer. Vamos a estar hablando del Team Pecoche. Y el Team Pecoche, esto es una historia que quiero hacer. ¿De dónde sale Team Pecoche y qué es eso? Hace tiempo había un corredor de fundismo, se llamaba Peco González. Y Peco González era un gran fondista puertorriqueño que ganó muchas preseas y nos trajo gran orgullo a Puerto Rico. Por otro lado, mi nombre es Che. Y había esta persona, que es mi amigo, que le dio con publicar en sus redes sociales todo lo que hacía de correr y de hacer ejercicio. Y de cuántas calorías habían bajado y de cuántas millas habían corrido. Y como tú puedes ver, este gordito, eso como dijo, espérate. ¿Y qué es esto? Yo voy a tener que jorobar con este gran amigo mío, que luego le tiré el nombre, después de que pasen las elecciones, porque está involucrado en eso. Pero yo decidí entonces publicar cosas de comer. Yo decía, él decía, corrí tantas millas, y yo decía, hoy caminé tantos minutos para llegar al Taco Bell. Y como Peco González y Che lo uní, y se llama Team Pecoche. Y el de él era Team JM Coulsonic, ¿se acuerdan de Coulson, el gran corredor? Y él lo que publicara era cosas de ejercicio y yo publicaba cosas de comer. Y con el hashtag Team Pecoche, y mucha gente empezó a poner cosas de Team Pecoche y las cosas que se comían. Pues eso se evolucionó y Team Pecoche va a ser una parte de este show en la que vamos a hablar de sitios como este, como Warehouse, en la que puedes venir a jaltarte como un perro, pasarlo bien y comer rico. Además, también vamos a hablar de temas de la industria de comida, como las propinas de los empleados, dónde se come bien, dónde te tratan bien, dónde te tratan mal, dónde hay vale parking, dónde no hay vale parking, dónde te quieren... Todo lo involucrado en la experiencia de comer. No tan solo la comida, sino todo lo alrededor, hasta para viajar a comer. Hay mucha gente, como este servidor, que ha hecho viajes solamente para ir a restaurantes o para probar la comida de un país. Eso le llama el turismo gastronómico. Pues de eso también vamos a tener una sección aquí que se llama Team Pecoche. Y les quería explicar de dónde sale eso.
de Team Pecoche. Así que ya cuando te comas un buen, rico plato, le puedes poner hashtag Team Pecoche, me tagueas, lo subes y lo comentamos, lo hablamos y hasta le damos share. Aparte de eso, una de las cosas más importantes y que más felicidad me da en mi vida son los deportes. Tengo la bendición de tener un hijo de 13 años, Ignacio, que amo y adoro. Saludos, papá. Juega voleibol en el Colegio San José y en el Guaynabo Volleyball Academy. También juega voleibol de playa. Me encanta estar en la cancha. Ese es otro hashtag que nosotros usamos, en la cancha. Aquí vas a escuchar muchas cosas, tanto del deporte de high school, el que está creciendo mi hijo, todavía está en juvenil, pero ya mismo va a high school. Y vas a escuchar de los Celtics de Boston, los caballos, los duros. Vas a escuchar del NBA, vas a escuchar de la NFL. En la NFL es el único deporte que soy un poco bandwagoner. Eso de bandwagoner, no sé si conocen el término, es la gente que se van con los que están ganando. Porque en la NBA yo he sido Celtic desde que me recuerdo. Gracias a mi hermano Paco, que me enseñó a ser Celta y me enseñó a ser vaquero de Bayamón. También vas a escuchar mucho del BCN aquí. Pues yo heredé ese gusto por los Celtics y por los vaqueros de mi hermano Paco. No tengo otra razón que esa de haber empezado a amar a los Celtics, de ver a mi hermano viendo los juegos, disfrutándoselos a su forma. Mi hermano es un fanático bastante complicado, de los que se molesta y se enfogona. Y yo aprendí a los Celtics con él, aprendí a los vaqueros con él. Y hoy día amo y adoro a los vaqueros. Voy a la cancha, voy con mi hijo a los juegos. Y me encanta el baloncesto, me encanta la NFL. Como les decía, en el NFL fui fanático toda mi vida de los Miami Dolphins. La verdad que me cansé de perder y me tiré un bandwagon y me cambié por muchos años a los Pittsburgh Steelers por mi compadre, que me enseñó a amar los Steelers y me llevó a varios juegos allá. Y la verdad que ir a un juego del NFL es algo espectacular. El que ha tenido la oportunidad y ha tenido esa experiencia de un tailgate, que es una experiencia pecoche full. Eso es lo que se hace antes del juego, que los americanos en Estados Unidos se rompen a hacer barbecue y a beber como animales antes de entrar al juego. Esos son los famosos tailgates y eso no puede ser más pecocho. Pues mi compadre me llevó a varios de esos y los juegos de los Steelers, una experiencia espectacular en NFL. Por muchos años estuve con los Steelers y también me cansé un poco de perder y finalmente me cambié a los Bills, pero le tengo un aprecio grandísimo a los Steelers, a los Bills y hasta un poquito a los Dolphins, así que por eso digo que soy un poco bandwagoner, no porque estoy con los que ganan, porque ninguno de esos tres está ganando. Si fuera bandwagoner estuviera con Kansas City, pero sí me cambié, distinto a los Celtics, a los Red Sox, que nunca me he cambiado, sigo fanático. Yo fui a estudiar, y esta es una anécdota de verdad. Si yo les digo a ustedes que yo fui a Boston, y esto no es bueno que lo escuche Ignacio y no te lo voy a permitir a ti. Si yo les digo que yo fui a estudiar a Boston porque fue la mejor oportunidad académica que encontré, yo les mentiría. Yo fui a estudiar a Boston porque quería estar cerca de los Celtics y de los Red Sox. Y me aceptaron en una buena universidad, la que amo y adoro, Boston University, en la que el único deporte bueno era el único deporte del que no me van a escuchar hablando porque no lo entiendo y no lo sigo, que es el hockey. Y mi universidad fue campeona nacional, campeona de los Estados Unidos, la nación norteamericana, mientras yo estuve allí. Y de hecho fue la única vez que salí en el periódico, recibiendo al equipo con un vaso de Baybank, que es como el Banco Popular de allá, que estaba repleto de vodka con China. Algo muy pecoche. Antes, cuando yo tomaba, ya no tomo hace 8 años, pero fui el campeón mundial de beber por mucho tiempo, invicto en esa área. Ya hoy estoy en el Salón de la Fama, felizmente retirado de la bebida. Entonces, aparte de Team Pecoche, de los Celtics, de Conservador, de la familia Primero, yo quisiera también que en este programa pudiéramos hablar de temas que a ustedes les interese que se toquen aquí. Así que el Che de la derecha, el Che contesta, se llama esta sección. Ustedes cogen, comentan y esos temas que ustedes quieren que yo hable o de los que hablé, si estoy equivocado, si están de acuerdo, en el próximo programa los vamos a atacar. Vamos a contestar. El Che contesta. Así que si usted tiene sugerencias, críticas, llantos, lloriqueos, felicitaciones, cumpleaños, party, fiesta, hágale, lo pone en los comentarios y aquí lo vamos a comentar. Bueno, pues suficiente explicación. Este es el programa del Che de la derecha, deportes, comida, valores conservadores, familia y todo lo que ustedes entiendan que debemos de hablar desde el punto de vista de este servidor. Ya ustedes saben quién soy, empresario, abogado, conocedor de política, estuve muchos años en campañas políticas, en gobierno y además de eso soy vicepresidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico. Así que me dedico, me apasiona lograr que los negocios míos y de otros echen para adelante. ¿Por qué? Porque amo el capitalismo y esto es quizás mi valor más fundamental.
mi amor por el capitalismo como valor fundamental de una sociedad solamente es superado por mi odio al socialismo y a las tiranías. Más que nada el Che de la derecha nace porque veo el peligro del socialismo llegar a Puerto Rico. Y eso ya está a punto de pasar si no pasan estas elecciones. Si llega a pasar que gana el candidato socialista, en mí van a tener una voz todo el tiempo para señalar todo lo que les estoy diciendo que son las limitaciones y los malos manejos de un socialismo. No hay una sociedad en el mundo exitosa que se pueda llamar socialista. Todas las sociedades que se han abrogado al socialismo llegan a la pobreza extrema y en la mayoría de los casos a las tiranías. Porque el socialismo es para los pocos, distinto al capitalismo, que es el instrumento de crecimiento y de libertad económica más grande que haya visto la humanidad. Así que, de nuevo, como valor fundamental, como empresario, como vicepresidente de la Cámara de Comercio, aquí me puedes traer todos los temas que quieran sobre ese particular y los vamos a tocar. Y empezando por ahí, sobre el capitalismo, yo quisiera hablar de esta pregunta tan sencilla como ¿por qué nosotros pagamos taxes? ¿Por qué se pagan impuestos? Y vamos a empezar desde el punto de vista un poco académico. Pues mire, los taxes se imponen, los impuestos se traen para poder pagar los servicios que da el gobierno. Lo que nosotros delegamos al gobierno para que haga, pues alguien lo tiene que pagar. Y eso es bien importante que usted lo sepa. Porque cada vez que usted escucha a un candidato o a algún ciudadano o a algún NGO, alguna entidad sin fines de lucro, que digan, queremos esto gratis. Nada en la vida es gratis. Queremos techos gratis, placas solares gratis, educación gratis. Nada es gratis. Alguien tiene que dar la educación. Alguien tiene que pagar los paneles solares que le van a poner gratis. Pues para pagar eso hay que poner impuestos. Así que cada vez que usted escucha a alguien decir, quiero esto gratis, Bernie Sanders en Estados Unidos, por ejemplo, el senador por Vermont que es comunista, decir, yo voy a dar healthcare gratis a todos. Ajá, ¿y cómo lo vas a pagar? Y él rápido dice, poniéndole impuestos a los ricos. Fantástico. Yo no estoy diciendo que los ricos o los pobres, quien sea mejor. Pero poniéndole impuestos a los ricos, lo que estás haciendo es provocar que esas personas gasten menos dinero, inviertan menos, porque entonces tienen que pagar más taxes. Todo tiene una consecuencia y todo cuesta. Hoy yo quería traer a la mesa en Puerto Rico. ¿Para qué pagamos taxes? O sea, ¿qué servicio es el que estamos pagando del que usted se siente orgulloso o contra qué bueno que yo pago taxes y el gobierno me da este servicio? Pues entonces usted repase. Uno paga taxes para estar seguro. Pero entonces todo el mundo tiene que pagar guardias de seguridad privados, vivir en urbanizaciones encerradas, porque todos vivimos con miedo porque no se atiende bien el crimen. O por lo menos no mayormente. Vaya mi respeto a los policías, esto no tiene nada que ver con ellos. Eso es una falta que no tiene que ver con ellos. Las políticas públicas sobre la criminalidad tenemos que atenderlas en otro programa que no es aquí. Pero a lo que voy, su seguro, la escuela, tiene que pagarle la escuela privada al nene, tiene que pagar el seguro privado, tiene que pagar seguridad privada, tiene que pagar la educación universitaria que está fuera de control los costos. Pues entonces, ¿para qué es que uno está pagando taxes? Y entonces la gente se pregunta, ¿por qué es que la gente va de tanto taxes? Algunos será porque no tienen los valores y son pillos. Pero la gran mayoría, no es por eso que yo tengo que lo más posible quedármelo en mi bolsillo, si como quiera lo tengo que pagar. Es una imposición de regalar dinero. Oiga, y si usted se atrasa un mes porque está aguantado, porque está atrasado de pagar esos taxes, ahí sí que sirve el gobierno. Porque para cobrar y para Hacienda caerle arriba, ahí son los caballos. Ahí sí son los caballos. Pero ese mismo departamento de Hacienda que usted le pide un papeleo de un plan de pago para decirle te voy a pagar, te las ponen de Caín para ese plan de pago. Porque para unas cosas son muy efectivos. Pero para uno, trate de cobrar. Cuando le cobran de más, trate de recibir ese dinero para atrás. Yo lo reto. Yo los reto a que lo logren. Así que por eso quería traer la pregunta, porque para mí es importante que todo lo que estamos delegando al gobierno también empecemos a medirlo con métricas. Porque si estamos pagando taxes, tenemos que exigir, igual que le exigimos a la empresa privada, que no se salva del Carlito, aquí le va a caer arriba también. Porque desde la Cámara de Comercio tenemos que, si queremos el capitalismo y que la empresa privada es la panacea, tenemos que meter caña también. Porque bastante ridículo que hace la empresa privada también. Y muchos ejemplos que podemos hablar
que no tiene nada que ver el gobierno, que nos tenemos que tragar porque son casi monopolios o porque no hay muchas alternativas y uno tiene que bregar con porquerías de servicio a la empresa privada. Pero en el caso del gobierno, ese ente que nosotros le damos el poder, ya que le damos el poder, también tenemos que fiscalizarlo. Y decirle, oye, con mis taxes es que tú estás funcionando. Así que ponte a servir. Y de eso lo vamos a hablar aquí. Por eso traje la pregunta de ¿para qué pagar taxes? Porque estamos dando dinero en nuestro bolsillo del trabajo de una de las jurisdicciones con más taxes per cápita del mundo. O sea, aquí pagamos taxes por todo. Somos de las jurisdicciones donde más se paga impuestos. Sin embargo, somos de las jurisdicciones más pobres. Ningún libro de economía dice que se debe de crecer una economía teniendo los tax brackets, o sea, las imposiciones de taxes más altas. Aquí los taxes corporativos individuales por ingreso, o sea, si usted gana más de cierta cantidad, son los de los más altos del mundo. Ningún libro de economía dice que eso es lo que se debe hacer, dice por el contrario. Ejemplo, Texas, Florida, dos de los estados más exitosos de los Estados Unidos y donde nos encanta mudarnos como diáspora, para mudarnos allá, para desde allá pedir la independencia, que de eso también vamos a hablar, porque eso está bien cabrón. Mudarse a Estados Unidos y pedir la independencia de Puerto Rico es una hipocresía. Pero yendo a lo que les hablé, Florida y Texas, de los más exitosos, esas jurisdicciones, ¿qué tienen? Libertad económica, todo gendel, y no hay ni income taxes. No es que es alto, es que no se pagan impuestos sobre tu ingreso en Florida y en Texas. Y buscas a Florida y Texas, que no hay que buscar mucho, pero la data de las jurisdicciones más exitosas y con más libertad económica. Pero la simple y sencillamente pregunta, ¿a dónde se mudan los boricuas? Y la gente en Estados Unidos, no son los boricuas, las tablas donde más gente se está mudando, buscando mejor calidad de vida, está Florida y Texas en los top 3. ¿Dónde está Puerto Rico? En los últimos. Porque la gente se nos está yendo y nadie se quiere mudar a un país que es tan difícil establecer un negocio y tienen miedo porque hay tanta criminalidad. Las métricas de nuestro país, esto se tiene que meter en la cabeza de todo el mundo, no funciona y estamos viviendo a lo que ya mismo quieren votar, que es el socialismo. Aquí en Puerto Rico se vive una socialdemocracia, pero no lo sabíamos. Porque no lo dicen en título, pero aquí se vive una socialdemocracia, todo es el gobierno. Y tenemos que empezar a librarnos de esas cadenas y empezar a darnos libertad, empezar a eliminar regulaciones que sean innecesarias, porque hay cierto tipo de regulación que es necesaria. En esto estoy de acuerdo con mi amigo Armando Valdés. Vaya mi saludo, Armando. Hay ciertas áreas de toda industria que deben de tener alguna regulación para asegurarnos que nadie viole los derechos de los demás. Hasta ahí, ese es el valor fundamental en todo en la vida. Yo puedo tener libertad, pero nunca metiéndome en los derechos de los demás o haciendo que haya un peligro para la sociedad. Esos son los dos valores. Si cumplimos con esos dos, todo lo que sea en exceso de eso está de más. Así piensa el Che de la derecha. Hoy también, y perdonen que me excito, pero es que yo veo toda esta gente mudándose y yo llegué a estar casi mudado. Con mi hijo, literalmente con papeles llenados de matrícula en Orlando. Y no quiero. Me eché para atrás. Y yo no quiero que eso tenga que pasarle ni a usted ni a sus hijos. Porque no hay nada más duro que separarse de su familia y de su país. Por eso también está este podcast. Para que haya voces allá afuera, para que cojan vergüenza. Dentro, fuera del Capitolio, en las agencias. Oiga, y hablando de las agencias, y esto por voz de mi amiga Laisha, se tiene que acabar el relajito en las agencias de gobierno de que nadie trabaja, de la mediocridad, de la burocracia excesiva, de los abusos, de hacer esperar horas, semanas y días por permisos que pueden salir de inmediato. Eso se tiene que acabar. Eso también lo vamos a hablar aquí. Una guerra de frente a la burocracia, a las filas innecesarias, a los abusos. ¿Cuántos de ustedes le ha pasado que someten todos los papeles para su negocio, para su permiso, para conseguir un certificado? Y le mandan, si acaso le mandan un email, o si le cogen el teléfono a decirle no, los perdimos, tienes que volverlo a someter. ¿Cuánto les ha pasado? Eso se tiene que acabar también. Y de eso también vamos a hablar aquí. A meterle caña a eso, para que cojan vergüenza. Hoy quiero tocar un tema, como les adelanté en el tema del deporte, desde el punto de vista conservador. Y es lo que está ocurriendo
en el National Collegiate Athletic Association, el NCAA de Estados Unidos, tiene como regla permitir a los transgéneros participar en el deporte. Y ahora mismo, en el caso del voleibol femenino en los Estados Unidos, la Universidad de San Jose State tiene un transgénero que está literalmente abusando de la liga. Y los otros equipos de su división, ya van por 6 equipos, han decidido no participar del juego. En inglés, forfeit the game. Porque como la regla dice que se puede, al no participar, la NCAA le otorga la victoria al equipo de San José, al equipo que sí se presentó. ¿Qué tú piensas de que transgéneros puedan jugar con féminas? Y en este caso, que es voleibol, ya ha ocurrido daño y es un deporte sin mucho contacto, pero en un golpe de quileo muy fuerte, este transgénero le ha dado quileo, porque juega la posición de atacante, en la cara. Le da tan duro a varias mujeres y le ha hecho daño en la cara, hasta en la nariz, a varias jugadoras. Ahora, piénsalo en boxeo, lucha romana, taekwondo, soccer. ¿Te gustaría que eso le pasara o que fuera algo en lo que participaran con tu hija? ¿Piensas que es justo? Y aparte de justo, ¿piensas que es algo que es seguro para tu hija? Ese tipo de cosas, que es sentido común, es una de las cosas de los valores que están tratando de trastocar en nuestra fibra moral, poco a poco, con distintas cosas, en distintos lados, para ir cambiando la forma que funciona nuestra sociedad. Y que tú te sientas mal de tener un pensamiento como el que yo estoy teniendo. No hace sentido, pero si te opones, entonces eres un misógino, y eres un transfóbico, y llevas odio. Eso no es odio. Eso es sentido común y amar a los míos, y a la igualdad, y a la justicia. Qué justo es que un ex hombre que está en transición y ahora es un transgénero haga taekwondo con tu hija. Dime, hasta que veamos que pase algo mortal, Dios no lo quiera, y entonces tengamos que echar para atrás. Eso no es justo. Y ahora mismo esa es la regla. Están los tribunales discutiéndose. Yo espero que los tribunales tengan el sentido común e impongan que eso no debe pasar. Y ahora que llegamos al tema de los tribunales, también se llevan su agua. Empezando por decir que mi hermana es juez, que la amo y la adoro, y lo quiero decir para que no haya hipocresía, para que se sepa. Pero a toda la clase jurídica les dejo saber, tenemos que ponernos para su número también. Aquí en Puerto Rico, usted le pregunta a los ciudadanos, que no lo hacen en las encuestas típicas, no ponen a la judicatura, muy pocas veces la ponen. Pero ¿cuántas veces usted le ha pasado? Usted tiene un negocio y hay un pleito. Y durante ese pleito su negocio se ve afectado o tiene que cerrar. Y van a poner una fecha hábil para decidir sobre si su negocio puede operar o no, porque el gobierno de nuevo quiere cerrárselo o no quiere que usted venda un producto, como las hipocresías del cannabis, que en todos lados se vende azúcar y venden Twix y venden paletas y venden helados, que le sacan diabetes y que joden a todo el mundo y que dañan a los niños, pero las venden en todos lados. Sin embargo, el cannabis, que lo que da es sueño y hambre, se tiene que joder para comprarlo. Pero pues vamos a ponerle que ese es el pleito, que el gobierno no quiere que usted venda cannabis en su gasolinera porque tiene que tener una licencia. Por decir un ejemplo. Y va el juez y llega un jueves y dice, no, tenemos buscar fecha hábil de aquí a 3 semanas. Por decirle un ejemplo. O el papeleo. Y esas 3 semanas, ¿quién paga la nómina? ¿Y quién paga la renta? ¿Y quién paga a los empleados? Vaya mi mensajito a la clase judicial, que también esas cosas tienen que cambiar. Y yo no soy el que estoy hablando por mí, lo digo por el país, porque eso no lo escucha en todos lados. Así que de eso también vamos a estar hablando. Bueno, señores, esto ha sido, yo sé que muchos temas, muchas cosas, pero quería empezar por dejarles saber que este podcast ya existe, el Che de la Derecha. Vamos a estar tocando muchísimos temas, muchísimas cosas desde el punto de vista conservador, el punto de vista de pasarlo bien, comer rico, ver deporte super nice y como siempre la familia y Dios primero. Muchas gracias, mi nombre es Che Julio Aparicio y este es tu podcast, el Che de la Derecha. No te olvides de darle like, subscribe y share. Saludos, buenas tardes, buenos días o buenas noches.